Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, siendo las 18:02. Estamos en el 107.5 FM, www.alasdeaglas.cl y también en vivo a través del Facebook de su radio Alas. Así que ahí nos puede ver, nos puede comentar también, ¿ah? Así que estamos junto a Claudia en Despierta tu Mente. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, aquí estoy. Una semanita que no nos vimos por ese feriado, Sí, los feriados nos ¿cierto? permiten Ahí nos descansar. tuvimos. Sí, sí, en realidad. Ese Sí. primero, sobre todo que fue 1 de mayo, el Hoy Día el del Día del Trabajador. Trabajador, Ahí sí, había que aprovechar a descansar. había que aprovecharlo, Sí, sí, pero bien, contento, qué bueno. súper contenta. Qué, Así que qué bien bueno. con todo. Fue fin de semana largo además, así que También. fue bastante positivo el fin de semana pasado. Así es, Pero lo así es, importante es que estamos de vuelta, ¿ya? así es. Como decía, estamos en vivo también en el Facebook, así que ahí nos puedes ver. Vamos a hablar de un tema tan importante hoy junto a Claudia, Así es. ¿ya? Bueno, para los auditores que llegan primera vez al programa, estamos junto a Claudia es psicóloga, ¿ya? Entonces, todo lo que aquí conversamos viene desde la perspectiva profesional y Así eso también no es que hay quienes son estos que se están hablando de cualquier cosa. Sí, No, sí. no, O sea, una fuente, hay una fuente, hay un respaldo sí, profesional, sí, hay un ¿cierto? respaldo. Y que eso nos avala un poquito para poder conversar todas estas Sí, cosas que son tan importantes y que a veces uno no las toma tan en cuenta o no sabe sí, cómo sí. abordarlas. Es que la psicoeducación, esto, lo que hacemos nosotros aquí estamos psicoeducando, o sea, tiene que ver con lo que uno puede enseñar de la psicología, lo que puede educar de la psicología, Ya, para que perfecto. toda la gente, todos tengan acceso como a esta información para que Claro, la puedan poner en práctica en su vida. Obviamente hay casos puntuales donde por supuesto, además de psicoeducación, deben recibir también psicoterapia. Pero claro. como a nivel general, la psicoeducación es muy importante porque nos ayuda bastante para poder enfrentar el día a día. Importantísima y sobre todo en estos tiempos donde el tema de la salud mental es tan fuerte Así y es. también es bueno tener una fuente confiable, una fuente certera, porque también en redes sociales aparecen tantas cosas, Sí, ojo así que ahí, ojo ahí, ojo, ¿cierto? porque a veces, de hecho, detenernos un poquito en ese tema que es súper importante, en lo que acabas de mencionar, porque yo a veces reviso el TikTok, a veces como veo reels y cosas donde es súper complejo, no sé, profesionales o pseudo profesionales, no sé, porque de repente miro el perfil y a veces no son, digamos, Claro, profesionales que expertos en el tema y a veces dan algunas sintomatologías, es que si tú presentas esto, es que si tú presentas esto es porque tienes tal cosa. claro. Y no es así, o sea, yo no puedo evaluar sintomatología aislada y dar un diagnóstico. De hecho, nosotros como psicólogos ni siquiera nosotros damos diagnóstico, o sea, nosotros hacemos hipótesis diagnósticas que decimos posiblemente tú presentas esta patología o esta condición, pero finalmente es un profesional, los psiquiatras son los que dicen, ellos sí, en realidad tienes esto. Ya no es él Claro, como que respalda el diagnóstico, ya, porque él perfecto. es Él es médico. médico, claro. Entonces nosotros sí hacemos hipótesis y podemos trabajar también con las hipótesis, depende del nivel en que esté el trastorno, lo que sea. Pero dar así como sintomatología suelta no es recomendable. ¿Por qué? Porque da diagnósticos erróneos, Claro, no es tan simple, hay que evaluar el contexto, hay que evaluar muchas cosas más, porque de pronto yo puedo estar cansada, puedo estar con desánimo, puedo estar aletargada, con mucho sueño, y realmente me puedo decir, no, estoy con una depresión y resulta de que no era depresión, tenía problemas de hipotiroidismo, por ejemplo. claro, es importante lo que tocaste, porque a veces los síntomas son Entonces, son similares. similares, Claro, incluso dentro de los mismos diagnósticos de salud mental, hay sintomatología muy similar entre un trastorno y otro. Entonces, además, también hay que tener como mucha agudeza en ese sentido. Y entonces no es como decirlo tan a la ligera. Así que ojo ahí con lo que se escucha, porque a veces, o lo que se lee,
sin una fuente confiable. Claro, porque digamos. uno además también si googlea o busca, Oh. pone el buscador, me duele la cabeza. Tienes cáncer. Claro, es que son fatalistas, Sí, son sí. fatalistas, te llevan siempre a lo extremo. Sí. Entonces, podrías tener cáncer. No, claro. es como... Entonces claro, lo mejor es asesorarse por profesionales. por Y en profesionales. este caso estamos con Claudia Quiroz, psicóloga, con quien Sí. vamos a conversar un tema muy importante hoy día. Sí, vamos a conversar este tema que salió a raíz de una pregunta que hizo uno de nuestros auditores que nos estaba escuchando a través de del Facebook, Del porque hizo Facebook. el comentario ahí. Claro. Entonces, bueno, él hizo esta pregunta para que ustedes vean que tomamos en cuenta En cuenta- los comentarios. Sí, ya. sí, Así que buen punto. dijimos, Entonces, sí, sí. Si alguien no, quiere tirar una sí. pregunta ahí o alguien quiere Maravilloso. hacernos alusión o ayudarnos en lo que piensan, no tenemos Sí. ningún problema, puede escribirnos en el Facebook ahí. Sí, también para que vean que este programa se va creando de acuerdo a las necesidades que se visualizan cada semana. No es Efectivamente. como que venga pauteado y digamos ya tenemos todo y este programa es un programa tipo. Sí, obviamente tenemos como los mismos lineamientos para cada programa. Claro. Pero sí van saliendo de las temáticas de los mismos auditores y eso es súper bueno porque al final son las preguntas que queremos responderle a ustedes mismos. Efectivamente, así que... Sí. ¿Qué vamos a hablar, Claudia? Vamos a hablar del miedo. El miedo. ¡Ay, el miedo! Que Con el tengo tanto miedo. Las Tanto primeras veces que hice miedo. programa tenía Ay, miedo. Mira, mucho miedo Sí. que iba a pasar. Sí. Bueno, hemos recibido buenos comentarios por lo Sí, menos. por lo Ya, menos, así así que que- ya por lo menos ya eso es bueno. Eso es positivo. Sí, es positivo. Mira, entonces vamos a volver a la pregunta que hizo este auditor que decía que ¿qué pasa si con el tiempo las casualidades de la vida refuerzan nuestro miedo al futuro? Dice, por ejemplo, tengo miedo a conducir porque siento que voy a chocar y efectivamente termino chocando. Terminó chocando, ya, claro. Esa fue la ¿Cómo pregunta. evito este trauma? ¿Con terapia necesariamente o hay técnicas para evitarlo? Entonces vamos a tratar de responder esta pregunta dentro de todo el programa porque hay muchos matices ahí de lo que Ya. en esta pregunta Ya. se planteó. Ya. Entonces vamos a irla respondiendo. Entonces vamos a ir paso a pasito y primero entendiendo qué es el miedo. Po. Qué es buena el miedo? pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el miedo? Claro, que uno habla de miedo y lo lleva al tiro a una emoción extrema, a una sensación de parálisis o a una sensación de mezclado un poquito con ansiedad, ¿cierto? Sí, por supuesto Sí. supuesto que sí. Mira, según la Real Academia Española, que me gusta como definir bien lo que dice, porque para basarnos es como define el miedo como una perturbación angustiosa, Ya, ¿ya? Del ánimo, o sea, del estado de ánimo Claro. que sentimos, que eso está ligado a las emociones, por supuesto, el estado de ánimo, causado por un riesgo, por un riesgo o daño real o imaginario. ya, perfecto, claro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer la distinción entre lo esperable frente a algo real y cuando nos vamos imaginando cosas ya vivimos con este miedo constante, como el ejemplo acá. Y si pasa esto, Y si pasa, sí, y ¿a si quién pasa, le- y a veces tú los dijiste hablar de lo easy, easy, claro, de sí, los easy, de lo y si easy. pasa esto, entonces finalmente vamos respondiendo a la pregunta, o sea, claro, tengo tanto miedo a chocar que termino chocando, Claro. porque se va reforzando, porque mi sistema tiene tanto temor que a nivel digamos, de nuestra estructura cerebral y corporal, a través del sistema nervioso, cerebro, vamos obviamente sintiendo algunas sintomatologías o algunas reacciones propias del cuerpo, que van desconectando, como decíamos, nuestra corteza prefrontal, por lo tanto, yo no voy a estar tan concentrado en chocar, sino más bien en el peligro de que creo que voy a chocar. Claro, O sea, claro. no voy a estar tan concentrado en manejar bien, Voy en eso. pensando en el peligro que puedo chocar, claro, Ujú. ya, para hacer la distinción. Y eso me desenfoca de que Exacto, voy manejando. De que voy manejando. Claro. Y finalmente termino chocando. Claro, porque entonces, finalmente se no voy refuerza, concentrado. Porque no voy concentrado. Porque voy tan temeroso de que voy a chocar, que eso Claro. obviamente está ligado a una experiencia traumática anterior, ya sea relacionada con el mismo manejo o con otra situación que sea similar. Que finalmente el cerebro asocia
que esto es muy similar a esto, entonces quizás me pase esto. Claro, piensa que porque el cerebro, una vez lo escuché, que el cerebro crea como caminos. En el Claro, sentido de que después dice, sí, si esta es la conducta, el resultado es este. Y como exacto. que lo guarda en Sí, el disco duro y eso sí, se repite. sí, exacto, Claro. exacto. Lo guardamos como en nuestra memoria a largo plazo y obviamente aquí se activa, como decíamos, el hipocampo y de pronto tú asocias algún recuerdo que tienes que se relaciona con una experiencia más o menos similar. Ya, perfecto. Entonces eso ocurre. Eso es lo que pasa Sí, ya. sí. Claro, entonces, claro, si alguna vez chocaste, entonces después vas pensando, yo te voy a Voy chocar a chocar. y probablemente Entonces se lo... hay Claro. traumas que no están resueltos, digamos, y eso sí requiere obviamente una psicoterapia, porque hay que abordarlo de otra manera. No basta solamente con la voluntad o la intención de que yo quiera, sino que también hay que buscar técnicas para poder llegar Claro. a abordar Abordar esa ese tema. situación. Y no vivir todo el tiempo con ese trauma. Sí, incluso a veces ni siquiera es que haya chocado, sino que quizás tuve una experiencia donde a lo mejor iba en la micro y el chofer frenó muy fuerte y me fui con el impulso hacia adelante Claro. y eso provocó una angustia una angustia fuerte en mí. Entonces, ese mismo recuerdo yo lo asocio en la experiencia Claro. y estoy ahí alerta de que puede pasar algo similar. A veces en la televisión como que ejemplifican mucho eso, cuando alguien está pensando como que lo llevan a la Sí. imagen, al recuerdo anterior, Sí, lo que pasó y exacto. como que están en el presente, pensando, pero como Pero que lo con trasladan. asociado, Y sí, eso en a el lo fondo eso demás. es lo que nos pasa. Claro, y eso puede ser de manera consciente, que yo realmente lo esté recordando, o de manera inconsciente, que realmente... Y eso es más difícil, ¿ah? Sí, porque es algo que yo sé que me pasó en alguna oportunidad, pero que yo no logro llevarlo a mi conciencia, sino que más bien es como que la sensación corporal, algo pasa en mí cuando me someto a un estímulo y similar. desde ahí pueden hacer que uno dice, yo no sé por qué reacciono siempre así. Exacto. Y ¿A es qué se porque deberá hay eso, algo, no? porque hay algo, po. Hay algo profundo que no se ha sanado y eso hace que el cerebro asocie, si el cerebro es muy sensible, Muy digamos, sensible, claro. a mucho. Entonces, a mucho estímulo, a mucha información, entonces pasa eso, ¿ya? Entonces, bueno, y desde la psicología, para seguir con esta definición, eh, algunos investigadores dicen que el miedo es una respuesta de supervivencia diseñada para protegernos frente al peligro. Ya, Entonces sí. te das cuenta que desde la psicología, como todas las emociones, el miedo no es malo, no es malo sentir miedo. Está bien sentir miedo, en el fondo. Está bien Claro. porque nos protege. Nos protege, claro. Porque yo siempre digo, ¿y qué pasa con esto? No sé, con esta... como cuando te viene un perro persiguiendo, así, un perro rabioso, así, enojado. Tú sientes miedo. Claro, y tiende uno a Y salir, tiende a salir arrancando, salir a arrancando. defenderse. ¿Qué pasaría si no sintieras miedo? O sea, te quedarías ahí y el perro terminaría mordiéndote, Claro. porque Pero estamos eso, hablando pero de... eso es un miedo, voy a darle un nombre bueno Pero claro, o positivo. sí, necesario, Necesario, ya, útil, ya. útil, necesario. Claro, porque ¿ya? si no lo tuviera, Porque si no lo tuviéramos, Claro. entonces, al igual que las otras emociones, el miedo también es útil, también esta emoción es importante, nos protege frente protege, a algo, claro, ¿ya? claro. Si no lo tuviéramos, no nos protegería. ¿Te acuerdas que también cuando hablamos de la ira, dijimos que en cierta medida también te protege porque te permite formar límites? Claro. Porque la rabia te dice, oye, esto estás transgrediendo mi límite, o sea, esto me molesta. Ya, y eso es bueno, porque Claro. si no nos dejaríamos pasar a llevar y no Por nos cualquiera, importaría nada. Pero sí, lo mismo, el miedo nos protege Claro. frente a una situación, pero real. claro. ¿ya? O sea, Entonces para nuestros editores, en ese contexto, las emociones no son buenas ni malas, pero sí No. nos sirven. exacto. Sí, son necesarias que las tengamos y que las sintamos. ¿Ya? Entonces, Exacto. cómo las vamos manejando después es lo que nosotros estamos abordando en cada programa. Así acá. es. Sí, las emociones son así, a excepción de la tristeza, que generalmente la tristeza, hablábamos en el programa anterior, de que dura un poquito más de tiempo, a diferencia de las otras emociones que vienen, ¿cierto? Frente a un estímulo, yo reacciono, se activa todo lo que tenga que activar, salgo corriendo, me voy a un lugar más seguro en caso del miedo, etcétera, pero ya pasó, se fue, Se ¿ya? fue, claro. Entonces, eso.
pero por eso digo, salvo la tristeza que dura un poquito más, no sé que haya un duelo o algo que realmente me afectó, puede durar un poquito más de tiempo, pero obviamente va desapareciendo de manera gradual, ¿cierto? Claro. El miedo o cualquier otra emoción, si ya es constante en nuestra vida, es una constante, ya sigue, nos acompaña, ya todo nos da temor, ya ahí tenemos que entrar a preocuparnos. Ya hay un problema. Hay un problema. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el miedo como el miedo esperable versus el miedo que se aprende, que yo lo aprendí por algo y que quedó en mi cerebro grabado. Buen contexto. Buen contexto. Claro. Sí, El sí. miedo que se aprende. Exacto. El miedo O esperable. sea, claro, ¿sí? disculpa, yo puedo aprender del miedo. Sí, pues porque me voy sometiendo a situaciones o me voy imaginando situaciones que me generan miedo y lo voy como adquiriendo cada vez más y lo voy practicando cada vez más frente a distintas Claro. situaciones que ni siquiera son reales. Es como que mi cerebro lo adquirió, lo fue aprendiendo y que ya frente a esto yo tengo que sentir miedo. Aunque sea algo que... Claro, pero no sé, pues alguien de pero lo repente- aprendí. Por ejemplo, las fobias. Sí, ¿Tienen pues, que ver las con el fobias- miedo? Sí, las fobias sí. Y las fobias sí tienen que ver netamente con el miedo y las fobias siempre se abordan con terapia. Claro, porque ya con es un tema psicoterapia. extremo, ya. Generalmente desde lo cognitivo-conductual las fobias se abordan con estrategias más experienciales, o sea, como de experiencia. Ya. Por ejemplo, yo tengo una fobia a las arañas, por ejemplo, y yo, primero, depende, hay algunos terapeutas que son así, te mandan al choque al tiro y te ponen una araña ahí, ¿me entiendes? Claro. Pero hay otros que son más paulatinos por ejemplo, primero te ponen una imagen de una araña, después un video de una araña, Ya. o primero ni siquiera te ponen la imagen, te hablan de una araña, porque una fobia a algo es algo, no siquiera tú puedes imaginarte una araña. Claro, y porque eso te empieza a provoca, generar ya- exacto, los cinemas y puede provocar crisis de pánico. Y las crisis de pánico, ese es un buen tema para hablar, porque de hecho, yo sufría de crisis de pánico yo creo que la primera vez que me dio una crisis debe haber sido como a los 15 años. Ya. Me dio mi primera crisis de pánico, pero heavy crisis de pánico que yo llegaba a desmayarme. De hecho, hace 2 años me dio una crisis acá. Ah, sí. Sí, me dio una crisis, así que alguien se va a acordar por ella. Traté de que pasara piola, pero sí, pues, no pasó tan piola. Es que generalmente me vienen las crisis de pánico cuando me viene un fuerte dolor de estómago. Ya. Mis crisis de pánico estaban porque ya sé manejarlas. Claro, ya. Ya sé, de hecho, bueno, ya después voy a decir, hace unos días me dio como un dolor de estómago muy fuerte y claro, estuve como casi que me iba a dar una crisis de pánico, pero obviamente ahí uno, bueno, recurre a la oración y claro. también recurre a técnicas A para que técnicas, no le claro, pase. claro. Pero hace un par de años atrás, obviamente, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo ponía en práctica muy bien porque estaba recién formándome como psicóloga, entonces Claro. me daba y entonces, si tú me hablas de crisis de pánico, yo soy experta en crisis de pánico porque las viví. Ya. Y sé lo que se siente. Buen tema, ¿eh? Para Y- despertar tu mente. Sí, y de hecho, tú sientes que te vas a morir. De hecho, O sea, es sientes literal que- esa sensación. Literalmente sientes que te vas a morir. Yo, cuando me da las crisis de pánico, me voy a exponer. Muy expuesta, muy ya. expuesta. Yo de verdad, me despedía hasta de mis hijos. Le decía, por favor, cuida a mis hijos, a la persona que me estaba atendiendo, que generalmente era mi mamá. Después Francisco aprendió a atenderla hace unos años atrás, cuando recién me daban, porque de verdad que me daban muy fuerte. Entonces Qué heavy, ¿eh? yo lo hablo desde la experiencia, para que no digan que uno habla solo del Claro. conocimiento, sino que también de la experiencia, ¿cierto? Y yo me despedía, yo le decía, cuida a mis hijos, por favor, porque yo me voy a morir. O sea, si yo me voy a morir, de esta no salgo, de verdad. Ah, tan fuerte de verdad, la no. sensación. Es muy, muy fuerte. Por eso yo entiendo a las personas que le dan crisis de pánico que efectivamente piensan que se van a morir. Ya, Pero perfecto. no se van a morir. Esa es la buena noticia. Claro, no te mueres. Eso no te es mueres. una sensación del momento, No nada te más. mueres, claro. exacto, no te mueres. Entonces, las terapias experienciales, para volver con ese tema, son terapias que tú expones a la persona para demostrarle que efectivamente no se va a morir. Es como Yo- para controlarlo. yo me O sea, acuerdo- como controlado en ese momento. Me acuerdo cuando era niño,
Me acordé donde dijiste eso que lo expone. Bueno, cuando era niño, mi papá siempre decía, chiquillo, el miedo hay que enfrentarlo. Me decía. Ujú. Entonces, en la noche, porque vivíamos aquí en Los Ángeles, pero el terreno donde vivíamos era grande, entonces, estoy hablando, no sé, por 30 años atrás. Y el patio era oscuro, muy oscuro, porque era grande, entonces, Era y grande. tampoco había muchas casas alrededor donde vivíamos. Ujú. Entonces mi papá decía, hijo, el miedo hay que enfrentarlo. Y para que vean que al final son cosas nuevas, decía, y nos tomaba él, nos sacaba de la mano con nosotros y nos daba una vuelta por el patio. Ya. Y el patio oscuro, con todas las luces apagadas. Y decía, ven que no pasa nada. No pasa nada. Ese ruido que está ahí es normal, son los Bien, árboles. qué bueno. Si tú te imaginas algo, decía, no va a pasar nada, entonces es mejor ir y no va a pasar nada. Exacto. Claro. Ejemplo. Sí, entonces, claro, yo siempre me acuerdo de eso cuando niño. Claro, después la vida aún igual Sí, se fue olvidando esas cosas, pero está el recuerdo. Pero está el sí. recuerdo y tu cerebro lo va a asociar Claro. en algún momento. O sea, cuando tengas que enfrentarte a algo similar, va a decir, oye, Y quizás, teniendo mira, sé que calma. estoy recién juntando los puntos, ¿ah? Quizás a esta edad, a lo mejor ahora estoy haciendo eso que mi papá me enseñó cuando niño. Así es. Lo más probable Porque es estoy que enfrentando sí. miedo ahora yo que antes no lo enfrentaba nunca. Sí, lo más probable. Mm. Y es la forma, es la forma. O sea, obviamente, y vuelvo a insistir, para no quiero categorizar a todos los miedos que se puedan enfrentar así, porque obviamente No, tengo claro, que por ser supuesto. responsable en decir que hay miedos que superan esto. Claro. ¿Ya? O sea, literalmente si tú tienes algo que te provoca una crisis de pánico, obviamente que tú en ese momento estás sintiendo que tu cuerpo está respondiendo, porque aquí donde entra el hipotálamo, que tiene que ver con con las respuestas del cuerpo. Entonces tú literalmente tu cuerpo te está diciendo que se va a paralizar el corazón, que Es la sensación, o sea, claro. es la sensación. Entonces por supuesto que tú asocias que te vas a morir. Claro. Entonces eso hay que trabajarlo. Y efectivamente, obviamente esto que te enseñó tu papá es súper importante, porque tú ahora lo puedes asociar. Entonces, Claro. lo importante es cuando uno tiene miedo de enfrentarlo y entender que nada va a pasar. Al final vamos a ver algunas estrategias también, como siempre lo hacemos en los programas, justamente para ver de qué manera podemos enfrentar este miedo. ¿Cómo? Cuando se nos viene. Sí, ¿cómo Sobre todo, lo cuando, hacemos? Claro. sobre todo cuando es imaginario, ¿cierto? Porque obviamente cuando es un miedo real, la reacción del cuerpo es arrancar o ir a un lugar, protegerse. ¿Me Claro. entiendes? Cuando es algo real. Claudia, no te quiero sacar de la pauta, pero Ujú. en ese contexto, ¿hay más medios imaginarios que reales? Generalmente sí. Sí. Generalmente sí, porque si tú te pones a pensar miedos reales, ¿qué habría? La probabilidad que te persiga un perro, la probabilidad que te choques o que esté, a no ser que transite a las 3 de la mañana por una calle llena de delincuentes. Claro, te da miedo, claro, Lo más ahí puede ser real, que, claro. que sea real, que te puedan Claro. asaltar, o sea, un miedo real, pero que tú te estás exponiendo en un lugar, por supuesto, que es más peligroso, o que vaya, no sé, a saltar o estés en un precipicio, o que venga, no sé, un Que quiere saltar tsunami, de 3, 4 metros de altura. Claro, tal, ya. esas cosas, por supuesto que sí, que dan miedo. O sea, en pero la generalidad, no son tan probables. en la generalidad el miedo no es tan real, entonces. No, generalmente es imaginario. Imaginario. No tengo como datos estadísticos, pero sí Claro, es más pero qué buen más punto, ¿eh? imaginario. ¿Cómo, Sí. cómo la mente nos gobierna? Es que el cerebro tiene mucho poder, eso, de Sí, verdad. que cómo nos gobierna porque demasiado. nos echa a perder la vida. Demasiado. Por eso hay que empezar, hay que aprender. Y Claro, este hay que programa sirve mucho. Sirve mucho, ¿Por sí, qué? Porque sí. aprendemos. Sí. Y después no nos dicen como, no, es que yo no sabía. No, ahora sí lo sabe. Sí, ¿ah? así que lo que estén escuchando en el 107.5, en la web, alasdeaglas.cl o en Facebook, Todo. así como se aprende a tener miedo, se aprende a vencerlo. ¿Ya? Así, Y sí. casi todos los miedos son imaginarios. Así que, y si tú quieres comentar algo, hazlo con confianza nomás ahí en Facebook, ¿ya? Sí, Sí. de todas maneras, comenten, Sí. ya, porque esa es la idea, que interactuemos. Entonces, claro, el cerebro, ¿cómo aprende? A veces ocurre algo distinto. El cerebro empieza a asociar ciertas experiencias, como te decía, y empieza a aprender con el peligro. Incluso cuando la amenaza ya no está presente, te das cuenta que lo aprendió. O sea, yo aprendí esto. ¿Te imaginas que tú hubieses escuchado muchos ruidos en la noche y tu papá no hubiese enfrentado esto de, mira, no hay nada, es la oscuridad, claro, no tenemos
visión, no podemos ver como en el día, Claro. pero son ruidos normales, ¿cierto? Estos son los grillos, estos son, no es nada, o un árbol está Claro. con el viento, pero te imaginas no lo hubieses tenido. Y generalmente pasa, y en los niños sobre todo, Claro. que empiezan a asociar estos terrores nocturnos que existen, que son yo he terribles, conocido sí. muchos casos donde personas que no duermen en la noche, Porque cualquier ven cada ruido, cosa, claro. cualquier imagen, cualquier sombra lo atribuyen a algo, y generalmente eso está asociado a algo que el cerebro está recordando, y eso es lo que tenemos que descubrir, porque imagínate eso, yo he conocido casos de personas que no pueden dormir en toda la noche. Imagínate que tú en toda la noche no puedas dormir y tu cuerpo necesita descanso. Claro. Y que todas las noches, entonces eso ya requiere de algo que abordemos. terapia, ¿Por claro. qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que hay? Mm. Sanemos esto como el pensamiento central que te decía, Claro. yo siempre te hablo, como esta cebolla que está en capa, que claro, este miedo a la oscuridad o este miedo a tal cosa, claro, es lo visible, lo que podemos ver, la sintomatología, lo que podemos observar, pero estas conductas, ¿por qué? ¿Por qué se dan estas ¿De dónde conductas? vienen, ¿De claro? dónde vienen? No podemos entrar al cerebro y tratar de buscar ahí, oh, ya por aquí está, no. Sería más fácil, claro. Sería mucho más fácil. Ni siquiera un escáner lo dice, a no ser que haya alguna lesión cerebral, un ACV o algo así, podrían darnos ciertas luces. Claro. Pero tampoco podemos, entonces eso se descubre solamente a través de la psicoterapia, de ir conversando, de ir viendo temas que, oye, en realidad esto yo no lo recordaba, pero sí lo tuve. Entonces ya, bueno, abordemos eso entonces. Claro. Busquemos técnicas para trabajar esto que nos está afectando ahora, en el futuro. Ahora, o sea, quizás cuando niño tuviste, no sé, un ruido. Mira, imagínate eso, cuando niño a lo mejor, cuando los niños, los bebés son tan vulnerables, de pronto un ruido Que de repente un perturbador. salto al bebé, claro. Exacto, un ruido, no sé, perturbador, algo que sonó, un disparo, qué sé yo, cualquier cosa, un trueno, impactó tanto en su sistema nervioso central que finalmente eso a lo largo de los años siempre se fue asociando, el ruido de algo, la Claro. noche, tú vas asociando, ya es de noche, el ruido, estoy solo en la pieza, oscuro, qué sé yo, entonces va y el cerebro, ya ante cualquier situación de oscuridad, Ya, claro, esto y es eso, peligro. exacto, Claro. y eso hay que descubrirlo con la terapia y eso hay que irlo sanando. Y hay técnicas para poder sanarlos también. Entonces, no está todo perdido, o sea, igual se puede sanar eso. No quiere decir que si yo tuve ese trauma cuando era niño ya voy a morir con ese trauma. ¿Sí? No, Claro. la idea es sanarlo. Claro, ahora estamos en esta primera parte abordando el miedo desde la perspectiva de situaciones. Porque Así. también hay miedo de la perspectiva de decisiones. También, por supuesto, porque es lo desconocido. Eso es como miedo a lo desconocido. A lo desconocido, claro, no decido nunca porque si yo tomo esta decisión no sé qué va a pasar. Lo desconocido, Claro, 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 lo que no y sabemos. lo sabemos, claro. No y eso, sabemos, po. y a veces, Sí. y a veces eso nos mantiene en una zona en donde nunca crecemos, en donde nos acostumbramos y sale esa típica frase, es lo que me tocó, ¿no? Ay, sí, sí. Perdóname, pero no es lo que te toca. No, Claro, a esa frase claro. no, porque el cerebro lo cree, po. Claro. Si ya dijimos que el cerebro todo lo cree, todo lo que yo hablo lo cree, entonces si yo digo, no, es lo que me tocó y me quedo ahí, es como no, voy a tratar, no, porque el cerebro, existe algo que se llama la neuroplasticidad cerebral, la Ya. neuroplasticidad. Significa que últimamente estudios de la neurociencia han evidenciado científicamente que no existe edad para aprender. O sea, las células se regeneran, las neuronas, que son las células del cerebro, se regeneran. Entonces, O sea, uno puede aprender toda la vida. Toda la vida. Entonces, cuando yo escucho a una persona que ya es una persona mayor, que dice, no, yo esto no, o sea, está equivocado, sí lo puedes aprender. Al final son creencias limitantes que uno mismo se coloca, ¿no? Sí, porque puedes, o sea, está demostrado. De hecho, hay personas que incluso han tenido accidentes, ACV, por ejemplo, o traumas que con una terapia, no solamente psicológica, sino que de otros profesionales también, fonoaudiólogos, depende del área que esté afectada,
se regeneran. Y hay evidencia que eso ocurre. Entonces, no en todos los casos, porque depende obviamente del tipo de lesión, de dónde fue, cuánto fue la pérdida, etcétera. Claro, claro. Pero hay personas que sí. Entonces, yo creo que es algo que es un mito, de hecho es un mito. Oye, eso. pura buena noticia aquí, ¿ah? Pura buena Oye, en noticia. Despierta tu mente, por eso el programa Sí. el nombre es tan... Porque Sí. el miedo no es real. O sea, Ujú. generalmente no es real. Ujú. Nunca dejas de aprender, Exacto. ¿cierto? Ya, dos tips, pero muy buenísimos han salido Sí, ya, así ¿cierto? que si a usted le enseñaron, porque típico que los que estudiamos educación nos enseñaron de que, bueno, sí el periodo cuando desde los 0 a los 6 años es el periodo como que se llama como que es más importante a nivel cerebral porque tú estás descubriendo, entonces por el descubrimiento se van formando nuevas conexiones neuronales. Ya, claro. Es como una esponjita que va absorbiendo más. Claro. Pero a muchos, años atrás, cuando estudiamos educación, se nos dijo que había que como que había que aprovechar esa oportunidad, que en los pensamientos de los profesores como más antiguos, así, ¿no? Sí. Solo esa oportunidad porque después ya no se podía. Después ya dejan de aprender. Y eso se desmintió con la neurociencia, ya, así que eso es un mito. El cerebro siempre está aprendiendo. Obviamente que hay periodos que son mucho más sensibles al aprendizaje, Claro. como en esta edad de los 0 a los 6 años, porque los niños obviamente vienen como puritos, ¿cierto? Sí. Obviamente en la gestación también se van asociando estímulos y cosas que el embrión va recibiendo, o el feto, pero también se absorbe después cuando nacen, es como que están más en blanco, así, haciendo Claro. sus conexiones. Hay mayor cantidad de conexiones neuronales en ese tiempo, de sinapsis, pero eso no son todas. Claro. ¿Ya? O sea, hasta el final uno puede O aprender. sea, a mi edad puedo aprender Ajá. muchas cosas nuevas. Por De hecho, supuesto. de hecho, hace poquito aprendí a cocinar. Imagínate. Mira, ¿viste? Ahí hay un ejemplo. Un ejemplo. Hay un ejemplo. Sí. Se puede aprender a Sí. cocinar, se puede aprender a manejar, se puede aprender otro idioma. Lo que me falta aprender a ser maestro. Ahí no. Maestro. No. Oh, Pero, ah. pero también se puede aprender. Wow, sí. Ahí requiere un poquito más de paciencia, pero sí. Así es. Sí. Pero sí, entonces eso es importante. Entonces, más o menos conectando la pregunta, entonces, justamente lo que decía el auditor, la persona siente miedo al conducir porque vive experiencias negativas y el cerebro comienza a reforzar esa asociación. Claro. Porque, por ejemplo, yo siento miedo al conducir, entonces a mí empiezo a sudar, empiezo a palpitar, y esas son sensaciones placenteras que uno Sí. tiene. Mi corazón palpita más fuerte, empiezo a transpirar, y eso el cerebro comienza a reforzar. Entonces, estoy en peligro, tengo miedo, porque algo me va a pasar. Claro. Y finalmente a veces termina pasando porque sí, voy muy oye, desconcentrado. de hecho, Job lo dijo: a lo que temía me sobrevino. Así es. Mira, qué interesante, qué Y experto. eso fue, Job lo dijo hace ¿cuántos años atrás? Lo que temí me sobrevino. Entonces no tengamos así es, po. tantos temores. Así es. Oye, mira, antes de seguir avanzando, hemos Ya, avanzado me súper voy, poco. estoy rojita para los auditores, sí. estoy súper rojita. Hemos avanzado súper poco, así que lo más probable es que este programa va a ser en dos partes. Sí, ¿ya? sí. Carolina Álvarez dice: Sí. cariño para ambos, un gran equipo. Gabriela Sí. Enrique, Carito. gracias Carito ahí por estar conectada. Mira, Gabriela Gaby. Enríquez, cariños, saludos para ti, Sí. Gaby, igual. Familia Jenny Pérez, Manu con Saritas, buenas tardes a la distancia. A la distancia. Y nos llega una pregunta, mira. Una pregunta. Francisco Manrique, ¿cómo estás, Francisco? O Saludos, Francisco. que para superar un miedo hay que enfrentarlo. ¿Y el ser humano tiene la capacidad de vencer el miedo? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que sí. Po. Sí, vos, Sí. Tiene la capacidad. Obviamente que nosotros siempre vamos a mezclar esto con la fe. Por supuesto, Porque claro. obvio estamos... Y yo también ahí digo, yo digo, sí, está bien, nosotros tenemos a Jesús, Él es nuestro ayudador, nuestro sostén, de hecho lo vamos a conectar después con la fe, que Él está en todas las circunstancias, pero también Dios nos ha dado la capacidad sí, Dios nos formó. Sí. Él formó nuestro cerebro, Él formó nuestra máquina principal, digamos, y tenemos la capacidad de poder hacerlo. De poder hacerlo, de todas maneras. Sí, se puede. Yo siempre defiendo y a veces tengo opiniones un poco distintas o de que
generalmente, yo creo que yo tengo la percepción, y me hago muy responsable de esto porque es mío, de que Jesús nos formó tan perfectos que nosotros fuimos como deteriorando esta máquina, por decirlo de alguna manera, pero Él nos formó tan perfectos que Él nos formó con capacidades de hacer, con capacidades de lograr cosas, con capacidades de... Entonces, por ejemplo, sí, yo cuando tengo un logro, yo le doy las gracias a Dios porque sé que siempre Jesús está conmigo, Él va conmigo a todas partes. Claro. Pero también me felicito yo, po. ¿Me Claro. entiendes? Sí. Y eso yo Buen no lo punto, veo, ¿eh? y eso yo no lo veo como algo como egocéntrico, como de yo sentirme, porque creo, una vez yo dije, yo creo en mí porque sé quién me formó. ¿Te fijas? Claro. Entonces, porque yo creo que muchas veces nos quedamos como con este mito que hoy que nos vemos así como no, como tan poquito, y finalmente es como que no estamos enalteciendo la creación de Dios Claro. que somos nosotros. ¿Ya? Claro, yo creo que este es un tema muy sensible, Muy Iván. sensible, sí. ¿Sabe cómo yo veo eso? Como un mal concepto de la humildad. Exacto. En el sentido de que, claro, nos enseñaron humildad, pero mal entendida. Exacto. Entonces, como que, o sea, nosotros tenemos súper claro que todo viene de Dios, Exacto. pero Él nos formó, Él nos creó, Sí, Él nos creó con estas capacidades. Exacto. Entonces, a veces nosotros nos anulamos mucho. Así es. Y ahí viene otro tema, porque el cerebro empieza a creer que no eres capaz. Po. Exacto. Po. Y Claro. finalmente no somos capaces. Entonces, Claro. yo creo que Dios nos formó tan perfecto. Entonces, esto mismo de la plasticidad cerebral o de la neuroplasticidad es algo tan maravilloso que porque es lo que Él formó, po, es Claro. lo que él era su diseño, Era su diseño, claro. ¿me entiendes? O sea, que se fue tergiversando a lo largo de la humanidad, ¿cierto? Y entró el pecado y todo, pero su diseño fue siempre Claro, eso en de hecho, nosotros. cuando creó a Adán y Eva, le dio la responsabilidad a Adán de ponerle el nombre a todos los animales. Exacto. O sea, Es ¿cómo se le tremendo, ocurren tantos nombres? Exacto, pues, Entonces imagínate. hay una capacidad Una tremenda. capacidad, Claro, sí. con la entrada del pecado, como tú dijiste, deterioró la creación de Dios. La creación de Dios. Pero Jesús también vino a restaurarlo. Sí, pues nosotros tenemos a Jesús en nuestra Tenemos, vida, entonces claro. debemos cada día restaurarnos. Entonces yo, sin ánimos, como digo, de esto como de entrar en el egocentrismo y decir, no, yo soy capaz de todo, porque ahí ya como que entra el ego. No, por supuesto. Pero sí entender de que somos creación de Dios y que por supuesto tenemos. Entonces yo bajo esa lógica digo que sí, que estamos preparados, pero obviamente siempre con el Jesús en nuestra Claro, es vida. que yo soy capaz. Yo puedo. ¿Pero por qué puedo? Porque Jesús. Porque, claro, porque Jesús está conmigo, entonces Está por eso puedo. O sea, Sí. pero debemos acostumbrar a usar este lenguaje. Sí. Porque Sí, así es. hay un mal concepto ahí, ¿cierto? De la humildad. Claro, no, es que toda la gloria es para Dios. Y Dios sabe que Dios no se pone celoso de nosotros. Sí. No, pues, No, si porque él nos ve. él no compite con nosotros No, y no tenemos tampoco ninguna capacidad para competir con él, pero él nos capacitó, nos dio Sí. inteligencia, nos dio la capacidad para hacer las cosas, Sí. en este caso nos dio la capacidad para vencer el miedo, entonces tenemos que tener claro quiénes somos en Dios Exacto. Y- Nuestra y- identidad, pues. y desde esa mirada pararnos Exacto. y caminar como hijos de Dios en esto. Así es. Claro, ¿cierto? Así es. Esa Yo lo identidad creo de quién soy. firmemente. Soy Enzo Muñoz, hijo del Rey de Reyes. Amén. Ese me decía. Amén. Claro. Así es. Eso Sí. es lo primero. Sí. Sí, entonces, bueno, entonces después el cerebro aprende que manejar es igual a peligro. Claro. Entonces, cada vez que la persona vuelve a conducir, aumenta su tensión, aumenta la hipervigilancia, aparece la ansiedad, el cuerpo entra en alerta. Claro. Porque lo aprendió. Claro. Y así hemos aprendido muchos otros miedos, ¿ya? Entonces ahí puede afectar la concentración, la seguridad y la capacidad de reacción. Entonces, esa pregunta que nos hizo ese auditor la vez pasada, que es lo que estamos respondiendo, es como, oye, realmente es importante, porque si tú estás enfrentando este miedo tremendo a manejar, es importante que si te está paralizando y te está provocando todas estas cosas, tienes que verlo. Claro, tienes Que tratarlo, porque no puedes exponerte a manejar así, porque ya tu sistema prefrontal no va a estar activado. Claro, y Tu quizá corteza prefrontal. y quizá puede tomar la opción, ¿sabes que mejor no manejo nunca más? Pero tampoco es la solución, porque el miedo va a estar ahí, el trauma va a seguir ahí, entonces mejor Exacto. sánate. Exacto, sí, Claro. sí, es súper importante.
Entonces, siguiendo con la lógica, bueno, a nivel cerebral, como lo decíamos anteriormente, la amígdala funciona como una alarma. ¿Te Claro, acuerdas de sí. la amígdala que hablamos, que es como nuestro sistema donde está todas las emociones? Claro, Hablo de la está por aquí, amígdala. ¿cierto? No. No las No, amígdalas. no, No, hablo de las me amígdalas. confundí, claro, claro. Hablo de la amígdala, claro. no de las No, sí, amígdalas. me confundí, está acá. No, se me cruzó con clase de Se te biología. cruce. No, la amígdala cerebral, no las amígdalas. Claro. La amígdala cerebral es la que está en el sistema límbico, que está al medio ahí, entre medio, como adentro del cerebro, como en la parte interna, en el centro. Y esta es la que se activa frente a distintos estímulos que nos provocan alguna emoción. Ya, claro. ¿Ya? Entonces, cualquier emoción activa la amígdala. Y en este caso la amígdala detecta una alarma que detecta las amenazas, activa el miedo y prepara el cuerpo para sobrevivir. ¿Cómo funciona todo? Sí, po. ¿Cómo responde el cuerpo? Aumenta el ritmo cardíaco, como decíamos, cambia la respiración, aumenta el cortisol. Acuérdate del cortisol Sí, que decíamos. Otros tiritan. Sí, porque el cortisol, Exceso de estrés. El exceso de cortisol es heavy. Sí. Te puede provocar hasta mareos, náuseas, muchas cosas. Cuando estás en un estrés muy, muy grande. Entonces, Muy alto, claro. muy alto. Y aparece esta tensión muscular también. Parece que todo mi cuerpo tengo una tensión, me duele Claro. todos los músculos. Y ahí es difícil enfrentar el miedo cuando estés con esa situación tan alta. Entonces, Entonces primero hay que esperar que baje un poquito, sí. claro. Y vamos a ver, yo creo que ya el próximo viernes vamos a poder ver como las estrategias, así que dejamos ahí conectado a los... Sí. Porque no creo que alcancemos ahora, pero sí es eso. Y dice... Después viene el hipocampo. ¿Te acuerdas que te dije el Sí. hipocampo? Que era como un caballito Como de un caballito de mar. mar. Que Eso me estaba acuerdo, clarito, chiquitito. sí. Ya. Ese guarda los recuerdos emocionales. De todo lo que tiene que ver con las emociones son esos recuerdos que están guardados. Por eso es que cuando se activa este estímulo, un estímulo que puede ser parecido, no exactamente, pero el hipocampo lo lleva lo asocia a algo. Como que está pasando algo y empieza a buscar información de todos Exacto, lados. Esto lo he vivido. Algo pasó. Claro, como dice, esto lo he vivido en alguna parte, Sí. Lo soltaba, va a hacer esto, junta y... Miedo. ¿Te fijas? Oye, este ruido, como te decía el ejemplo del bebé o del niño, oye, este miedo, un miedo, o sea, un ruido, un estruendo, ay, algo va a pasar. Claro. Entonces el cerebro asocia, el hipocampo es la parte del cerebro. Entonces por eso las experiencias intensas pueden quedar muy marcadas emocionalmente. Como te decía, esto que me provocó una emoción, mucho miedo, una situación, o el frenado, cuando frenó muy fuerte la micro, frenó muy fuerte el auto, o este ruido, me provoca y eso se queda guardado como una emoción muy heavy. Claro. Por ejemplo, una persona puede volver a sentir miedo solo con pensar en manejar, aunque esté segura. Ya, claro. ¿Ya? Y ahí cuando esto es imaginario, o sea, ¡ay! Tengo que manejar y como que empiezas a transpirar, como que te empieza, ¡ay! Voy a tener que ir y voy a... Y ahí hay gente que mejor lo evita. Sí, ¿sabes a mí cuando me pasa eso? Que me da mucho miedo cuando cambio de auto. Cuando manejo un auto Cuando nuevo. manejo un auto nuevo, otro auto. Me acuerdo cuando nos compramos la camioneta, bueno, el camión pequeñito, ¿Sí? como camioneta. Yo lo tuve que ir a buscar porque Francisco se tuvo que ir a trabajar de noche, ¿sabes? Porque estaba trabajando todavía de noche, cuando ahora ya no trabaja de noche, pero antes estaba trabajando. Entonces se tenía que ir y yo lo fui a buscar y tenía que manejarlo. Francisco me fue a dejar nomás a la automotora y yo lo tenía que ir a buscar porque lo entregaban y me lo tuve que llevar a la casa. Y me asustaba. ¡Ay, pero miedo! De tan solo pensar que tenía que traerlo yo, me dolía el ¿Porque lo encontraba muy estómago. grande o porque era nuevo? Porque era nuevo. Me pasa ya. con cualquier auto que sea nuevo. Ya, sea perfecto. cualquiera, sea Ya. grande, sea pequeño, pero que O sea sea, nuevo. siendo nuevo Sí, o que no solo nuevo, sino que sea desconocido, que yo no lo haya manejado antes. Claro, que genera siempre una Sí. pequeña inseguridad. Claro. Sí, pero yo creo que algo debo tener con eso de repente en alguna parte. Pero me pasa que, claro, y tuve que enfrentarlo nomás, Claro. así que iba a hacer, ¿no? Sí. Yo no le iba a decir al de la automotora que me lo fuera a dejar en la casa.
Después yo me volví a dejarlo. No, entonces hay que enfrentarlo. Pero me pasa. Entonces yo creo que ahí mi cerebro algo asocia que Claro, pasa claro. con los autos que no he manejado. Pero Claudia, Cosas que otros no tienen, pues les da claro, lo mismo. lo peor que uno puede hacer es evitar el miedo. Sí. O sea, evitar enfrentarlo. Enfrentarlo, eso es evasión. Porque, y lo peor. porque en ese caso tú pudiste haber evitado manejar, Sí. Pero generas todo un caos más. Claro, Sí, como digamos el vehículo para la casa, sí, claro, claro. Y lo otro que eso es, claro, el caos externo que uno deja, porque obvio tenía que llevarme el vehículo, pero también vas reforzando la conducta, pues. Entonces Ya. tú dices, tengo miedo, yo evito esta conducta, entonces, claro, tú lo refuerzas el miedo ya la evité, estoy tranquilo, estoy seguro. Claro, porque lo ¿Te evité, fijas? pero... Porque lo evité. Claro. Entonces no lo expongo al cerebro, por decirlo de alguna manera, de que enfrente ese miedo, sino que como lo evito, obviamente voy a estar en la zona más de placer, por decirlo, y voy a reforzar esa conducta de que, no, mejor evito. Claro, Mejor lo evito. claro, pero quizás me voy a saltar para otra emoción con eso, pero Ya. el evitar tanto quizás te lleve después a estar frustrado. Sí, por supuesto que lleva una Claro, porque frustración. el evitar, claro, te va a dar un placer momentáneo, todo, ¿cierto? Sí, Pero la acumulación... la acumulación te va a frustrar finalmente. Sí, pues porque Y vaya a ver después que te otros lo sientes hacen y yo, ¿por qué no puedo? Sí, ¿por qué no puedo? Y empiezas a preguntarte, pero no, y te empieza rabia contigo, pero es que yo debería poder, pero es que debería haber hecho esto otro, pero es que no, ¿y por qué no lo hice? Y empieza la culpa. Y todo... Sí. Y te que frustra, al final como te da todo... ansiedad. Como todo está conectado. de esas decisiones de evitar algunas cosas, cómo te llevan después a todo un tema, porque como te digo, te lleva a la frustración, después también estás tan frustrado que empiezas a sentir rabia o envidia de otros, porque el otro Sí, lo hace porque yo no puedo. Porque yo no puedo, porque él surge, porque él tiene esto Claro, y yo no puedo. ¿por qué yo no puedo ¿por si qué no? yo tengo la capacidad? Y todo el mundo dice, Exacto. oye, si tú puedes, Sí, pero pero tú yo no lo sigues creo, evitando. porque lo sigo Claro, evitando. pero también te hace perder el propósito finalmente de Sí, la po. vida. Sí, pues. Claro que sí, pues, porque al final, y eso hay que verlo, porque si no, de pronto te viene después una desesperanza, porque dices, ya esto es como el final, pues como, ya estoy desesperanza, ya entré a la desesperanza porque finalmente no soy capaz de nada, pues. Claro. ¿Por qué no puedo enfrentar esto? Y puede llegar incluso a un estado depresivo. Sí, pues sí, de todas maneras, porque cuando ya entramos a una desesperanza, eso es lo que hay que evaluar siempre en una depresión o en un estado depresivo, en un cuadro, es la desesperanza. Porque cuando ya llega a la desesperanza, que es como, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer? Claro. Y eso se mide en 3 ámbitos también, pues como en la familia, en ti mismo y en tu entorno. Es como, ya no, ¿para qué? Ya no quiero esto, ya no es la respuesta. Entonces, es como, no, mejor no, ¿para qué? No tengo ánimo de seguir con nada, entonces ya no vale la pena, Claro, no, ¿para qué? claro, es que hay un área aquí de la conversación que me gusta como buscar un poco más en el sentido de que cuántas personas que nos estén escuchando o uno mismo vive frustrado finalmente en la vida y se acostumbra a vivir con esa sensación de evadir, ¿cierto? Y un poco lo que decíamos delante, es lo que me tocó. Pero finalmente en lo que me tocó hay otra verdad detrás de eso. Quizás Sí, estás evadiendo. conformismo, sí, el conformarme con lo que me tocó es como, claro, es evadir lo que no te atreves a hacer. Hacer, claro. Y finalmente eso te lleva a más frustración, po. Claro. Porque tú te empiezas a comparar con otro, porque tú te empiezas a comparar contigo mismo, quizá a lo mejor cuando era más joven tenía como más ánimo de atreverme a más, Sí. pero ahora que ya soy más adulto como que todo me da miedo, no quiero atreverme. ¿Por qué antes me atreví, ahora no puedo? Porque ha cambiado tanto, no sé, la tecnología, el mundo, la vida, el contexto. Entonces ya no me da miedo, ya ahora todo está dominado por, no sé, las redes sociales, la inteligencia artificial Claro. y tantas otras cosas que claro, yo ahora no puedo, le pasa mucho a las personas mayores que dicen, se llegan como a esto de que no puedo aprender Es que- y no soy capaz. Hay muchas personas por ejemplo, de la edad que tengo yo, por lo menos, y lo he visto así que entre los 30, 40, 50 años, viven mucha frustración. Ujú. Sí. Porque uno llega a esta edad, y uno mira para atrás y dice, chuta, ¿qué hice con mi vida? Exacto. ¿Cierto? ¿Qué hice con mi vida?
Y pensé, chuta, ¿y si hubiese tomado otras decisiones cuando más joven? Si me hubiese atrevido. Sí, también, pues uno ¿En empieza a qué, evaluar. en qué estaría Sí, si hubiese dicho que sí a ese trabajo? Si hubiese dicho que sí a ese desafío exacto. y no lo hice por miedo. Y ahora estoy aquí. Sí. Y uno empieza a Pero pensar, ¿y qué va a pasar de aquí a los 60? ¿Iré a vivir frustrado siempre? es ¿O que, tomo decisiones ahora? es que por eso, cuando llegue ese punto, porque yo creo que muy pocas personas en el transcurso de la niñez, la adolescencia y ya la adultez emergente, por decirlo, se pregunta o se cuestiona mucho. Eso como que la gente no se cuestiona porque ya lleva poquito tiempo vivido, como que vive la vida nomás. Perdón. Son Claro. pocos los que se cuestionan eso, pero claro, cuando uno ya llega a la adultez joven o a la adultez tardía, ya te das cuenta de que hoy, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y pasa eso, y ahí tienes dos opciones, po. O sigues así, porque sigues lamentándote por lo que no hiciste, o Claro. empiezas a tomar decisiones para hacer lo que hiciste, po. O sea, Claro. para revertir lo que no hiciste y ver lo que claro. puedes, Hacer aunque ahora. no puedas revertir todo, ver qué puedes hacer para revertir un poco Claro, eso. no puedo pensar que cambiar para atrás, pero No, sí puedo po. pensar cómo quiero vivir mis ¿Cómo? 20 años, Claro, 30 años que me queden de los vida. que me quedan, Claro, po, claro, sí, 30, sí. 40, porque Claro. la proyección de vida ahora es 85 años, Claro. las personas... De- Eso es como la proyección. de hecho, el otro día para el Día del Trabajador salió una estadística que el 78% de las personas que trabajan no está viviendo sus sueños de niño. Sí, po. Y una cifra Así es, altísima. altísima, porque me tocó, porque tuve que hacerlo, porque fueron las Claro, posibilidades, porque la porque vida, no me atreví. la vida no me abrió las puertas que yo... Exacto. Pero... ya- Pero no, pues, No. o sea, la vida, la vida no te abre puertas, o sea, sí hay oportunidades que hay que tomarla, pero la vida te está presentando constantemente oportunidades para tomarla y a veces uno por miedo no se atreve. No se atreve a tomarlas, claro. No Es, se es que no atreve. soy capaz, es que yo no puedo, es que... Y Sí, finalmente... de hecho, Enzo, ya, antes que de exponerme, hoy día como que me he expuesto harto, ya. Está bien, a veces me toca a mí, Me toca está a mí, bien, a sí, veces está, sí, me toca a mí. está bien, está Y bien. antes de leer la pregunta que nos Sí, están porque ahí haciendo está, ahí, sí. claro, a mí me pasa un poco esto que, mira, yo te conté en programas anteriores, mi sueño toda la vida fue ser psicóloga, ¿ya? Por malos consejos, circunstancias de la vida, no estudié psicología como mi primera carrera. Después, mi segunda carrera, yo quería estudiar psicología, no pude, finalmente me fui por el mismo área de educación, después me perfeccioné en el área de educación, creyendo que iba a alcanzar el sueño. Y no es que no me guste la educación, yo he aprendido mucho y de hecho quiero complementar la psicología con la educación, y sobre todo que me dio la base para trabajar con niños, ya puedo trabajar con la población, con niños, porque tengo toda esa base. Entonces no quiero desmerecer lo que hice, pero sí decir que no me atrevía, po. No me atrevía, me daba miedo. Claro. Me daba miedo cambiarme de área, porque decía, esta es mi área, esta es mi zona de confort. Entonces, no, me da miedo. Entonces, cuando yo decidí estudiar psicología, también pues me enfrenté a muchos miedos, pues. Claro. Muchos miedos. O sea, ¿cómo voy a pagar la carrera? ¿Cómo voy a serlo dueña de casa, mamá, trabajadora? ¿Cómo lo hago? O sea, no, muchos miedos. Pero confié, pues. Y ahí es donde puse en práctica la fe. Claro. Yo siento que la fe nos ayuda y que después lo vamos a hablar, porque no vamos a alcanzar ahora, pero en el programa siguiente, cómo la fe nos ayuda a vencer nuestros miedos. Totalmente. Y con fe estudié, con fe terminé mi carrera y con fe ahora me estoy lanzando en un proyecto. Lo voy a decir. Dale nomás, sí. Sí, hemos tirado puros tips positivos hoy día, sí. Tips positivos, Sí, sí, dale nomás, sí. Ya voy a contarle a los auditores que no saben que con fe voy a abrir mi consulta. Con fe, Sí. solo con fe. Así que los que necesiten terapia, aprovecho. Sí. Para los que me están escuchando, sí, voy a abrir mi consulta. Fue Qué una posibilidad que se dio de manera muy sobrenatural. Hubieron muchos miedos, Y todavía hay. Por Ya supuesto. todavía hay pensamientos, si no llega nadie. ¿Y si no va llega nadie. esta gente? No sé. Sí. Pero yo digo, si no llega nadie, y porque vienen esos Claro. miedos, porque obvio, es desconocido. Claro. Pero es mi sueño, Enzo. A mí, cuando yo estudié, siempre en la universidad me preguntaban, ¿a qué se van a dedicar? Unos educacional, otros psicología laboral, qué sé yo. No, yo clínica, que es lo que
no enseño, porque yo salí como psicóloga clínica, de hecho ya me llegó mi registro Qué bueno. del Ministerio de Salud y de Educación. Entonces yo decía, no, yo clínica, yo quiero atender personas, yo quiero estar con las personas, quiero que vivan en sus procesos conmigo. Y eso era, de hecho, decía, y si mejor me voy al DAEM y tiro mi currículum, lo más probable es que me llamen porque tengo tanta experiencia en con educación. toda la experiencia que tiene, claro, por supuesto. Ya, pero y si me voy para allá mejor, porque es mi zona de confort, po. Y dije, no, si no es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo esto quiero, Jesús, esto es lo que he querido toda la vida. Entonces me tiré con fe nomás. Muy bien. Así que ahí voy a ir diciendo ya en el transcurso dónde voy a estar, pero en el centro en la oficina. Centro. Ya, sí, así que ahí vamos a ir pasando. Así que vamos pasando el aviso ahí para después. Sí, vamos a dar el contacto después de Claudia, la consulta, donde va a estar ubicada y todo, porque va a estar atendiendo ahí en forma particular Sí, y también quiero adherirme a FONASA. Estoy haciendo los trámites. Bien, así que qué bueno. Oye, Claudia, nos quedan 4 minutos. Mira, vamos a dejar la pregunta leída, que yo creo que con todo lo que hemos conversado la hemos respondido, pero en el próximo programa la vamos a desmenuzar un poco más. Dice, ¿hasta qué punto el miedo es bueno? Y ya que a veces los miedos nos ayudan a tomar precauciones. Por ejemplo, tenía mucho miedo de trabajar debajo de autos en mecánica. Lo superé con afrontamiento. Sin embargo, gracias a ese miedo, tomo regularmente medidas para que el auto no se vaya a caer. Es que esta es la respuesta ahí mismo. Sí, maravilloso, porque es una pregunta, pero también es como una experiencia que nos lleva como a la afirmación. Claro, efectivamente. Porque finalmente, claro, él dice que tenía mucho miedo a trabajar, pero lo enfrentó. Y esa etapa, eso que dice ahí de afrontamiento también es un tipo de técnica. De técnica, claro. Sí, la etapa de afrontamiento. Porque el miedo le ayuda a tomar todas las medidas de seguridad para que el auto no se caiga. Entonces, lo protege. Claro, el miedo fue bueno, pero después lo venció y ahora lo protege. Claro. Entonces ahí está muy bien usado el miedo. Exacto. Sí, muy bien usado. Algo bueno. Así que la respuesta está lista, así que un saludo para ti, Mati, que estás conectado. Bien, llegamos al final, Claudia. Se nos pasó el rato volando. Pero la próxima semana vamos a seguir con el miedo 2.0. Sí, porque nos queda mucho todavía. Conectarlo con la fe. Claro, y que lo más importante es finalmente cómo llevamos y sujetamos esto a Dios. Cómo llevamos nuestros miedos, nuestros temores a Jesús. Así es. Y que finalmente Él nos ayuda a enfrentarlos. ¿Ya? Así que despierta tu mente, estén atentos a las redes, y si algún auditor que esté en el 107.5 le quedó con alguna duda, después nos quiere escribir, puede mandarnos un mensaje interno ahí por el Facebook y nosotros también les vamos a seguir respondiendo. O si alguien dice, oye, ¿podrían tocar esta temática que sería buena? También estamos dispuestos a poder escucharlas, ¿ya? Oye, Claudia, pero cuando empieces a atender, vas a tener que dejar mal libre el día viernes. Sí, ¿cierto? voy a tener que acortar mi agenda. Acortar tu agenda, sí, no, de todas maneras. Sí. Porque esto no lo dejo, no. ¿Ya? Así que, bien, unas palabras de despedida, Claudia. Sí, muy contenta, muy feliz, y yo les digo, atrévanse ya, porque los miedos nos paralizan, el miedo paraliza. Y una frase que yo puedo para terminar este programa es que el amor de Dios echa fuera el temor. Sabes que yo, de verdad que esa frase, yo me acuerdo que cuando llegué a la viña, una persona oró por mí y me ha hecho mucho sentido, y generalmente yo también la utilizo para orar por otras personas. Eso, más amor de Dios para echar fuera el temor, porque su amor echa fuera el temor. Bien, qué bueno, gracias por eso. Así que eso. Despierta tu mente, entonces todos los días viernes, y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. ¿Ya? Sigue la sintonía en la radio en el 107.5, porque hay música, hay reflexión y mucha bendición para ustedes. Así que, así es. Chao, nos vemos. Bendiciones. Chao.